Muy buenas tardes, amigas, amigos. Celeste, un saludo muy fraternal, con mucho cariño, con mucho afecto. En esta ocasión, que tengo el honor de estar en Voz del Periodista, voy a comentar con ustedes el tema que lleva por título del primer plan sexenal a la cuarta transformación, porque si bien la historia política de México ha tenido un hilo conductor muy accidentado, también es pertinente que hagamos memoria histórica, memoria que nos permita dilucidar el presente. Hay una frase que varios periodistas, historiadores, escritores la repiten, aunque lamentablemente no le dan el crédito al autor, que fue el filósofo Jorge Santayana, quien expresó: aquel que se olvida de la historia está condenado a repetirla. Iniciando con el tema que ya mencioné, debo decir que el primer plan sexenal estuvo proyectado constitucionalmente para iniciarse el día 1 de diciembre de 1928 con el triunfo electoral de don Álvaro Obregón. Solamente que en el mes de julio de aquel año que mencioné, él fue asesinado en el restaurante La Bombilla de San Ángel por un caricaturista que estuvo en el banquete que le ofrecía la Diputación del Estado de Guanajuato. Y evidentemente que al fallecer Álvaro Obregón hubo un viraje muy radical en este primer plan sexenal fallido. Y digo fallido por lo siguiente: cuando termina el presidente Plutarco Elías Calles su mandato de 4 años, es decir, de 1924 a 1928, el Poder Legislativo designa a un presidente interino, que fue el tamaulipeco Emilio Portes Gil. Él duró 14 meses al frente de la máxima representación de la política mexicana. Después de él vino el primer candidato del PNR, ahora PRI, que se fundó en 1929 y que fue el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Él gobernó a lo largo de 2 años y en el llamado maximato de nuestra historia política del siglo XX, quien terminó fue el sonorense Abelardo L. Rodríguez. Hay gente que tiene la inquietud por preguntar, porque me ha ocurrido, por qué el L, y debo decir que él se llamó Abelardo Luján Rodríguez. Con él terminó el periodo de 6 años que, insisto, ya no pudo ejercer el general Álvaro Obregón. Para ello, el candidato Lázaro Cárdenas del Río es quien gana la elección de 1934 y se convierte, a partir del 1 de diciembre de aquel año, en el primer presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos que ha gobernado a lo largo de 6 años. Por eso el nombre de plan sexenal. Y es muy oportuno también que comente ante ustedes que fue un cambio, fue una transformación para México, que era un país netamente rural, muy desigual, mucho más que en la época actual, pero sobre todo con mucha inversión extranjera que no se reciclaba en nuestro país. Y la fundamental de todo esto pues era, por supuesto, las 18 empresas extranjeras que explotaban el petróleo de México. Es difícil poder afirmar cuál fue el mayor logro de este sexenio, pero sin lugar a dudas hay un consenso acerca de que fue el decreto de la expropiación petrolera del día 18 de marzo de 1938, a la par
que el día 7 de junio del mismo año se crea la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos como uno de los logros más significativos y sobre todo nacionalistas que el presidente Cárdenas llevó a cabo durante su régimen de gobierno. Pero esto no fue todo. Debemos también hacer un recuento de otras instituciones vigentes, totalmente urgentes para su época y muy necesarias para el tiempo contemporáneo, como lo fue la creación del Instituto Politécnico Nacional, asimismo la creación de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Y algo que también es digno de mencionarse en este plan sexenal fue el hecho de que a instancias del general Cárdenas, presidente de México, como ya aludí, en 1935, ya citaba, se crea el Comité de Defensa Proletaria, que tuvo una finalidad específica: aglutinar al movimiento obrero de México. Si bien es cierto que por el año de 1917 Luis N. Morones había creado la Confederación Regional Obrera Mexicana, pero no tenía la dimensión para poder aglutinar a los obreros de México, sus diferentes sindicatos y sobre todo el cumplimiento de las demandas obreras que están debidamente estipuladas en el artículo 123 de nuestra Constitución Política, así como su ley reglamentaria, que originalmente fue el Código Trabajo, promulgado durante el régimen del presidente Pascual Ortiz Rubio, y posteriormente ya, durante el mandato del presidente Abelardo L. Rodríguez, se transformó en lo que es la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debo también decirles que para el año de 1938, lo que inicialmente se fundó el día 4 de marzo de 1929 como Partido Nacional Revolucionario, el presidente Cárdenas dispuso que se convocara a una asamblea y se cambiaron tanto las siglas como el nombre y pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana, con 4 sectores, de los cuales hasta la fecha, con el nombre de PRI, que se creó en 1946, han estado permanentemente dentro de la dinámica política de México. Estos fueron originalmente el sector campesino que existe, el sector obrero que existe, el sector popular que existe y el sector militar que ya no existe. Tuvo solamente una vigencia de 1938 hasta 1946, cuando se llevó a cabo la campaña para la presidencia de la República del candidato Miguel Alemán Valdés. Este primer plan sexenal, asimismo, tuvo también una gran dedicación para el fomento de las brigadas culturales, la creación de las escuelas normales rurales y también implantó la educación socialista. De ahí que la respuesta del ala conservadora de México haya creado durante las fechas de fiestas patrias de 1939 lo que se llama Partido Acción Nacional. Este partido fue creado a instancias de don Manuel Gómez Morín, abogado, consultor de varios bancos extranjeros y por supuesto también contratado por el presidente Calles para la creación del Banco de México en el año de 1925. Don Manuel Gómez Morín fue integrante de aquella generación de abogados llamada los 7 Sabios de México, en alusión a los 7 sabios de la Grecia presocrática, es decir, aquellos sabios del siglo de Pericles, que fueron Tales de Mileto, Solón, Vías, Quilón, Pitaco, Cleóbulo y Periandro. Estos 7 sabios de México los voy a decir
en un instante con mucho gusto. En un instante estaré nuevamente con ustedes, amigas, amigos. Mi muy apreciada Celeste, estamos en el tema, el primer plan sexenal a la Cuarta Transformación. Una vez que concluyó el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el siguiente fue el general poblano Manuel Ávila Camacho. A él le correspondió los cimientos de la industrialización de México y dicho también de una manera pertinente para aquel tiempo, el México urbano. Claro, hubo también contratiempos y contratiempos severos, porque también hay que tomar en cuenta que en el año de 1939, el día 1 de septiembre, había estallado la Segunda Guerra Mundial con dos bandos muy poderosos, por un lado el eje Berlín-Roma-Tokio y por otro lado el de los aliados, que como bien sabemos lo configuraban Gran Bretaña, Francia, Canadá, y hasta 1941, después de la invasión de Pearl Harbor, es cuando ya ingresó a la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos. Y es cuando también México tiene una participación a través del Escuadrón 201 que se trasladó a la capital de Filipinas, Manila, para el combate principalmente contra el ejército japonés. Debo decir que quien tenía el mando de los aliados en aquel momento y en aquel país fue el general Douglas MacArthur. Él, por estrategia, tuvo que abandonar la fortaleza del Corregidor para trasladarse, insisto, por estrategia solamente, hacia Sydney, Australia, acuñando aquella frase famosa, volveré. Y efectivamente, MacArthur volvió, derrotó a los japoneses y muy dignamente el Escuadrón 201 regresó a nuestro país. El presidente Ávila Camacho tuvo un hermano que lamentablemente, como ha sucedido en algunos regímenes mexicanos, tuvo mucha influencia dentro del gabinete de él y además también, hablando de un nepotismo que ya es totalmente condenable para nuestra época, él designó a su hermano Maximino como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y otro hermano de él, Rafael, fue asimismo gobernador de Puebla. Es decir, estábamos precisamente ante un aspecto totalmente opuesto al progresista mandato del sexenio del general Cárdenas, pero por la contingencia de la guerra que ya aludí, el presidente Ávila Camacho había designado originalmente como secretario de la Defensa Nacional al general Francisco L. Urquizo, pero se requería también un personaje militar que tuviese el bagaje, la experiencia, el nacionalismo y el carisma para estar al frente de esta dependencia. Ya ha sido el único caso de un presidente que regresó a un gabinete como secretario de la Defensa Nacional. Pues debo también citar ante ustedes que fue durante el mandato de Cárdenas en el año de 1937 cuando se separó lo que había sido a lo largo de muchos años la Secretaría de Guerra y Marina para convertirse en Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional respectivamente. Después del mandato sexenal de 1940 a 1946, viene la postulación para la candidatura del licenciado Miguel Alemán Valdés, quien tuvo como oponente al que fue precisamente el canciller del régimen del presidente Ávila Camacho, el licenciado Ezequiel Padilla. Aquí hay una acotación que es oportuno mencionar con ustedes, que es el primer régimen civil que en el siglo XX es cuando ya
esa fracción militar queda relegada en el poder público y principalmente para ocupar el cargo de presidente de la República. El licenciado Miguel Alemán Valdés, entre otras obras que en su sexenio se realizaron, podemos citar a la Ciudad Universitaria, también el acercamiento que tuvo con el presidente Truman. Antes los presidentes de México no habían salido absolutamente a algún país extranjero, ellos se vieron en Nueva York, pero también hay que decirlo con todas sus palabras, imperó también pues un grupo de su gabinete, el cual no estuvo a la altura de la circunstancia de lo que debe ser la probidad, la honestidad con que debe conducirse un servidor público. Sin embargo, esta huella que dejó en Ciudad Universitaria hizo que el antiguo barrio de San Ildefonso y sobre todo del centro histórico, donde estaban las escuelas y pocas facultades de aquella época que dependían de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trasladaran gradualmente a la Ciudad Universitaria, misma que fue inaugurada el día 20 de noviembre de 1946, es decir, 10 días antes de terminar su sexenio como presidente. El siguiente fue el también veracruzano, ya que el anterior, Miguel Alemán, también lo fue, nacido en Acayucan, Veracruz, don Adolfo Ruiz Cortines, quien fue presidente de México de 1952 a 1958, fue un presidente civil sin profesión, pero eso no fue ninguna objeción para que su mandato tuviese el origen de lo que se ha llamado actualmente, incluyendo al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo estabilizador. Es decir, un México con crecimiento, no espectacular, pero sí con paz social, independientemente que en el último año de su régimen de gobierno, sí hay que decir que hubo algunos movimientos sindicales, como lo fue, por ejemplo, el del Movimiento Revolucionario del Magisterio, que encabezó el profesor guerrerense Otón Salazar, quien fue el líder de la sección 9 de los maestros del entonces Distrito Federal. Asimismo también, por parte del Sindicato de Ferrocarrileros, a cuyo mandato como secretario general estaba don Demetrio Vallejo, y entre otros también hay que mencionar a Valentín Campa, a Dionisio Encinas, a Alberto Lumbreras, con el apoyo, entre otros, del periodista Filomeno Mata y del pintor y muralista David Alfaro Siqueiros, tuvo que ser negociado también por el joven secretario del Trabajo, licenciado Adolfo López Mateos, quien sería precisamente el sucesor de don Adolfo Ruiz Cortines a partir del día 1 de diciembre de 1958 y cuya toma de posesión fue en el Palacio de las Bellas Artes. El régimen del presidente López Mateos se distinguió por la apertura con otros países, con otros jefes de Estado, en cuya pléyade podemos mencionar personajes de la talla de quien fue presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, con su esposa Jacqueline, quienes estuvieron en México los días 29 y 30 de junio de 1962. Anteriormente había estado aquí también el presidente de Indonesia, Hamid Sukarno. Había visitado también nuestro país el padre de Indira Gandhi, que fue precisamente el que recogió histórica, jurídica y socialmente el legado de Mahatma Gandhi, me refiero a Jawaharlal Nehru. Y estuvo en México también la joven Indira Gandhi. Ella acompañó a su padre, ella era una joven de 18 años de edad, quien le manejaba el aspecto alusivo a prensa y relaciones públicas. Estuvo también en México el presidente de Francia, el general Charles de Gaulle,
quien, por cierto, ha sido el único jefe de Estado que en un evento de carácter nacionalista ha acompañado a un jefe de Estado mexicano en el balcón principal del Palacio Nacional. Me refiero concretamente al día 27 de septiembre de 1960. Y con muchísimo gusto continuaré en un instante con ustedes, amigas y amigos de Voz del Periodista. Celeste, amigas, amigos de Voz del Periodista, la fecha que mencioné hace un instante, 27 de septiembre de 1960, tuvo un acontecimiento, y por eso también vale la pena recalcarlo, que fue cuando el presidente López Mateos promulgó el decreto de la nacionalización de la industria eléctrica para México. Es decir, guardando las proporciones, pero sí fue un acto nacionalista muy parecido a la expropiación petrolera de 1938. Sin embargo, es mi deber acotar ante ustedes que no todo régimen presidencial es terso. La política nunca ha sido sacralizada. Y este contraste es ¿por qué? Porque finalmente el papel de un gobernante, que es el mandatario, a quien se le otorga el mandato para cumplir y llevar a cabo las políticas públicas de un país, también implica contrastes. Y esto debo decirlo con toda la precisión del caso, puesto que en el año de 1962, el día 23 de mayo, fue asesinado un líder agrario, en este caso de origen cañero, en el estado de Morelos. Esto aconteció en las ruinas de Xochicalco, y me refiero concretamente a don Rubén Jaramillo, a su esposa Epifanía y a 3 hijos de ese matrimonio. Asimismo existía en México, o mejor dicho, estaba en vigor un delito que se promulgó, como ya aludí antes, con motivo de la Segunda Guerra Mundial por parte del presidente Manuel Ávila Camacho. Se tipificó a partir de 1942 y se llamó disolución social, que estaban insertados en el Código Penal de la Federación en los artículos 145 y 145 bis, respectivamente. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta época del sexenio 1958-1964, ciertamente personajes de la vida pública de México estuvieron en prisión, y uno de ellos que ya mencioné, pero debo agregar también que su papel como activista social, que no le resta ningún mérito, al contrario, lo engrandece por su obra pictórica y mural en el país y en el extranjero, que fue David Alfaro Siqueiros. Él estuvo 4 años en la cárcel de Lecumberri. Su gran amigo Pablo Neruda, el egregio poeta chileno, vino a México en el invierno de 1961, me refiero al mes de enero de aquel año, con el propósito de visitar en la cárcel a su gran amigo, compañero de muchas luchas, tanto sociales, políticas, intelectuales, solamente que la burocracia que privaba en Lecumberri no le permitió al poeta visitar a su gran amigo Alfaro Siqueiros. Sin embargo, el día previo a su regreso a Santiago de Chile, su lugar de origen, le envió en un sobre un poema que se llama A Siqueiros al partir, que es un soneto que me voy a permitir comentar ante ustedes, y dice así: aquí te dejo con la luz de enero, el corazón de Cuba libertada, y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada, y me duele, al partir el desafuero, tu pintura es la patria bien amada, México está contigo prisionero. Tal fue el poema, insisto, que
que le envió Pablo Neruda a David Alfaro Siqueiros. Por otro lado, también el presidente López Mateos hizo viajes al extranjero, a Sudamérica, a Europa, visitó Francia, visitó Polonia, Alemania, países también de Oriente, como el Japón, Indonesia y las Filipinas, que hace rato mencioné con motivo de la Segunda Guerra Mundial y el papel del Escuadrón 201 mexicano. Por cierto, quien era presidente en la época en que gobernó México, don Adolfo López Mateos, fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, ahora ya para esas fechas presidente de aquel país, repito, las Filipinas, que se llamó Diosdado Macapagal. La oratoria del presidente mexicano, en muchos casos, le permitía esa capacidad de improvisar. Y tengo muy presente un discurso que él citó al llegar al aeropuerto de Manila y se dirige de esta manera al mandatario de aquel país. Excelentísimo señor presidente Diosdado Macapagal de la República de Filipinas, la distancia es solamente una realidad dentro de la geografía, mas nunca un límite para el sentimiento. Y esto se puede también agregar a la primer ruta que hubo en el Pacífico entre el galeón de Manila, que fue producto de la iniciativa de dos personajes, el marino Antonio López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta, con la ruta Manila, Acapulco y el Callao. El presidente López Mateos también tuvo un notable gabinete, y entre otros quiero mencionar, también por la premura del tiempo, a la labor que hizo don Jaime Torres Bodet. Él fue el impulsor de la creación de la Comisión Nacional del Libro Texto Gratuito, asimismo también el impulsor, junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, del Museo Nacional de Antropología e Historia. Don Jaime Torres Bodet, muy joven, fue secretario particular de don José Vasconcelos en la recién creada Secretaría de Educación Pública por decreto del día 27 de septiembre de 1921. Y quiero, para terminar este ciclo, comentar que en sus memorias, don Jaime Torres Bodet, insisto, muy cercano en su colaboración, en su reconocimiento, en el afecto de don Adolfo López Mateos, sus memorias, insisto, abarcan 4 tomos. El primero de ellos es El Desierto Internacional, el segundo es La Victoria sin alas, el tercero es Equinoccio y el cuarto La Tierra Prometida. Y aquí vale la pena que comparta con ustedes el epílogo, es decir, la frase con la cual él hace un recuento muy humano, muy sincero, muy transparente de su papel que tuvo en la vida pública de México. Él dice en La Tierra Prometida lo siguiente: hice lo que pude hasta donde pude, y si lo que pude fue poco, es que no bastan las intenciones. Después de este régimen, a partir de 1970, llega a la presidencia de la República don Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo un manejo de la economía nacional que ha sido incluso reconocido hasta nuestros días ya como la etapa final, pero muy palpable, del desarrollo estabilizador. Yo recuerdo perfectamente un eslogan en la radio de aquella época en que se decía con mucha frecuencia: el peso mexicano está más firme que nunca. Sin embargo, aquel movimiento de los médicos encabezados por el doctor Ismael Cosío Villegas, más el movimiento estudiantil, con el trágico resultado del 2 de octubre de 1968, han dejado para la posteridad un cuestionable papel de la gestión de este presidente. Pero no es motivo de este programa el poder juzgar tampoco el acto de gobierno. Es decir, yo lo hago en un plano netamente histórico y, como dije anteriormente,
ningún presidente, ningún régimen tampoco puede marchar por un sendero terso. Siempre habrá el conflicto, la controversia, la oposición o, como dice el actual presidente, los adversarios. Para el día 1 de diciembre de 1970, toma posesión como presidente de México el licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien rompe esquemas. Uno de ellos fue precisamente ya dejar a un lado todo el protocolo que significaba también desde la indumentaria y despachar estrictamente en Palacio Nacional. Por eso el escritor, politólogo e historiador don Daniel Cosío Villegas, en una serie de 4 libros que publicó en este régimen, que el primero se llama El sistema político mexicano, el segundo, El estilo personal de gobernar, en alusión, insisto, al presidente Echeverría, el tercero es la sucesión presidencial y el cuarto, la sucesión presidencial y perspectivas. Él hace notar precisamente todas esas fallas que se dieron en este régimen, sobre todo en el aspecto del gasto público y la devaluación que ocurrió el día 31 de agosto de 1976, pero también es un deber mencionar instituciones que fueron creadas en ese sexenio y que están vigentes hasta nuestros días, como lo es el CONACYT, como lo es el Infonavit, como es la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Profeco, entre otras. Después de él, el día lunes 22 de septiembre de 1975, fue pronunciada la candidatura del licenciado José López Portillo para la presidencia de México por parte del PRI. Se le llamaba coloquialmente en aquellos tiempos el tapado. Ciertamente quien tenía toda la estructura de una pre-campaña de adeptos era el secretario de Gobernación, el licenciado Mario Moya Palencia, pero sí, insisto, fue nominado el licenciado López Portillo para tomar posesión el día 1 de diciembre de 1976. Y entre sus logros podemos citar la reforma administrativa, el sistema alimentario mexicano, la reanudación de las relaciones diplomáticas México con España, que habían estado rotas cerca de 40 años por la dictadura franquista, y además de eso también el poder resaltar aquel bloque del tercer mundo que se configuró en la conferencia de Bandung, Indonesia, en el año de 1956, sobre todo con representantes de países asiáticos y africanos, como el que ya mencioné, Ahmed Sukarno, que fue el anfitrión en Bandung, Indonesia, el presidente de Egipto, Jamal Abdel Nasser, el mismo de la India que estuvo en México, el padre de Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, entre otros. Y esto también tuvo como un propósito el hecho de darle cohesión a nivel regional, también en una forma paralela con el grupo de los no alineados que había conformado el presidente de Yugoslavia, Josip Broz, mejor conocido como Tito. Y continuamos en un instante, amigas, amigos de Voz del Periodista. Celeste, amigas, amigos de Voz del Periodista. Debo decir que es a partir del año de 1982 cuando en México se genera el gran quiebre de esa ruta histórico-política que se llevaba en nuestro país con la llegada a la presidencia de la República del licenciado Miguel de la Madrid. Hubo un grupo de abogados y de economistas que fueron becarios en universidades como Harvard, como Yale, entre otras, que los patrocinó, valga la expresión, el exministro de Hacienda en 2 sexenios, Antonio Ortiz Mena, y entre otros estuvo
precisamente en aquellas instituciones, en Harvard, básicamente, Miguel de la Madrid, Mario Ramón Beteta, Ernesto Fernández Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, en Yale, Ernesto Zedillo. Cito a estos porque la lista es muy extensa, pero sí lo que recalco e enfatizo con ustedes es que el neoliberalismo, es decir, el achicamiento del Estado, valga la expresión, la venta indiscriminada de empresas paraestatales, y debo decirlo, no todas esas empresas en números rojos, al contrario, había unas muy rentables, y es cuando también se empieza con el desmantelamiento de la principal empresa pública, que es Petróleos Mexicanos, a partir de un decreto de 1984, en donde se divide la petroquímica, que en algún otro programa lo mencioné, en petroquímica básica y petroquímica secundaria. Un gran error, pero más que error es la obediencia a las presiones del capitalismo a ultranza. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en una industria petrolera donde se genera el mayor valor agregado es precisamente en esta rama, en la petroquímica. No es en la venta de crudo, no es tampoco en la refinación de gasolinas. Esto ha ocasionado severos daños a Pemex y, por supuesto, a las finanzas nacionales. ¿Por qué? Porque ya 2 sexenios después, en el régimen de Zedillo, se tuvo que llegar incluso a la aberrante circunstancia de empeñar las facturas de las ventas emanadas de productos de Pemex por 20,000 millones de pesos al presidente William Clinton, presidente de los Estados Unidos en aquella época. Estamos hablando del año 1997. Pero debo mencionar que el anterior al presidente Zedillo, que fue el licenciado Carlos Salinas de Gortari, si bien es cierto que en su régimen entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América Latina a partir del día 1 de enero de 1994, es el mismo día también del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un sexenio también en donde el crimen político, que se consideraba ya abolido de la vida pública de México, condenable por supuesto, se torna turbio, denso, rojo, negro, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio el día 23 de marzo de 1994, y en el mismo año, el día 28 de septiembre, del diputado federal que estaba por tomar posesión como líder de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, sin omitir tampoco que el año anterior, el día lunes 24 de mayo de 1993, es asesinado en Guadalajara el cardenal Juan José Posadas Ocampo. Es decir, aquí esta línea neoliberal que ha sido perniciosa para el interés público mexicano, es urgente y es deseable que se reoriente de una manera en que la política auténticamente social tenga contenido, ya que los 2 siguientes presidentes que continuaron después de Ernesto Zedillo, que fueron los panistas, Vicente Fox, del año 2000 al 2006, y Felipe Calderón, del 2006 al 2012, y qué decir también del saldo que dejó el priista Enrique Peña Nieto, en que ha sido, y debo decirlo con todas sus palabras, uno de los más rapaces que han existido dentro de la historia política de México. Es muy deseable que en el compromiso que se ha asumido a partir del día 1 de diciembre del año pasado, del año 2018, ya con otro sentimiento nacionalista y sobre todo con un régimen netamente popular, se puedan reencauzar estas políticas públicas. ¿Por qué? Es que la desigualdad en México no se ha visto de tal magnitud como actualmente lo palpamos en la vida cotidiana.
Y hay un hecho palpable que las grandes revoluciones y los grandes movimientos de la historia lo han expresado como tal. Cuando la economía familiar resiente los más grandes agravios, es cuando también puede surgir la violencia que no es deseable. Pueden surgir actitudes contestatarias que no serían las más pertinentes, sino que una correlación de gobierno con ciudadanos se pueda llevar a cabo y lograr, por supuesto, esta cuarta transformación. Citaba, amigas, amigos, Celeste, que en este régimen, como ya lo dije, iniciado el día 1 de diciembre del año anterior, y tomando en cuenta también los 100 puntos de las políticas públicas que pronunció la tarde de aquel día el presidente López Obrador en el Zócalo de nuestra capital, sean realmente factibles, pero más que eso, que sean aplicadas con un contenido social que pueda tener los logros, que pueda además, sobre todo, como bien lo dijo Morelos, acortar esa brecha entre la ignorancia, la opulencia y la indigencia, y más que nada, el renacer en el mexicano también, confianza en nuestro país, nuestra nación lo merece, nuestra historia es, por supuesto, una gran enseñanza. Hemos sabido los mexicanos estar a la altura de los tiempos en donde las barreras, las murallas, las brechas que parecen imposibles se han podido solventar dentro de marcos jurídicos, dentro de marcos legales y sobre todo con una cohesión social, principalmente en lo que atañe al cumplimiento irrestricto al artículo 3º. ¿Por qué? Porque la educación sin contenido social no tiene sentido, se debe reorientar. Yo espero que esas 100 universidades que están avisadas, que están comentadas para realizarse, tengan efectivamente esa función, esa disposición de la universalidad, que es el origen de la universidad, y por supuesto también la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela preparatoria, las licenciaturas, los respectivos posgrados, que todos tengan, insisto, un contenido social que nos permita a los mexicanos tener un país a la altura de los retos contemporáneos. México, yo en alguna ocasión escribí un artículo que se llama México, quiero conocerte. ¿Por qué? Porque es un país mágico cada día, es un país con recursos, un país privilegiado, pero solamente que también esa vinculación gobernante-ciudadano o a la inversa, ciudadano-gobernante, en muchas ocasiones no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo espero, y lo enfatizo, que una vez que ya tome el sendero pertinente este régimen de gobierno, sí podamos transitar a esta cuarta transformación, esta transformación que lo merece México, lo merecemos los mexicanos, y sobre todo tener esa fortaleza de espíritu, porque aquí viene a mi mente también lo que escribió allá por el año de 1915, en un libro editado en Madrid, nuestro notable escritor Martín Luis Guzmán, donde él citaba que los mexicanos hemos copiado modelos educativos, culturales, fiscales, políticos, pero lo que verdaderamente afecta al mexicano es su penuria espiritual. Yo espero que esa penuria espiritual, esa pobreza de sentimientos, podamos rebasarla con énfasis, con tesón, y que conjuntamente podamos lograr un México mejor para nuestros días y los venideros. Gracias por su atención, un abrazo a todos, a Celeste con mucho afecto, amigas, amigos, se despide Jesús Salmerón Acevedo. Muy buenas tardes.